¿Qué tal, amados hermanos? Los saludo con muchísimo gusto. Soy la hermana Flor de María Jiménez del Castillo. Radico en el Estado de México, en México. Estoy estudiando actualmente la maestría en el Seminario Teológico Reformado Latinoamericano. Doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que me da de prepararme y también a mi maestro, el pastor Don Galardi, quien con mucho gusto siempre se veía con mucho entusiasmo impartiendo las clases que estuvimos observando y registrando a través de la videograbación. El ensayo que realicé, mis hermanos, se corresponde a la materia de Teología de la Reforma y se denomina la obra de Cristo en la cruz. Les quiero comentar que dividí mi exposición en los apartados de los que consta el mismo ensayo. Empiezo planteando una pregunta sobre cuál es la trascendencia de la obra que hizo Cristo ahí en la cruz del Calvario y la voy a desarrollar a partir de varios argumentos. Primero voy a explicar cuál es la naturaleza de Cristo como Hijo de Dios. Después explicaré un poquito sobre la predeterminación de la obra de nuestro Señor Jesús. Seguiré hablando del papel que juegan tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo en esta obra redentora de Jesús. Y después me referiré a las funciones que nuestro Señor hizo aquí en la tierra como profeta, como sacerdote y como rey. Enseguida hablaré un poquito de la justificación como la parte central de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y tocaré de manera sintética el pacto de redención que el Señor previó desde la eternidad pasada para salvarnos. Y por último, plantearé algunas implicaciones que yo detecto, que noto a partir de varios autores y de la Biblia misma, de cuál fue el impacto de la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y como parte del trabajo, pues me remito a las conclusiones, en donde voy a mostrar pues realmente que la trascendencia de la obra de Cristo en nosotros es fundamental para la transformación de nuestras vidas y para llegar en los últimos días a la presencia del Padre. Este video durará aproximadamente 20 minutos, así que les pido mucha paciencia, mucha comprensión para atender a esta explicación. En este momento lo que voy a hacer es compartir mi pantalla para ponerles al alcance mi presentación y que ustedes puedan seguirme con las ideas que les voy a ir planteando en este momento. Ustedes tienen entonces a la vista la presentación que consta de muy pocas diapositivas, solamente son para irnos apoyando. Ya explicamos parte de esto que está en la portada, que es el nombre de Flor de María Jiménez, servidora, el nombre de mi pastor y la maestría que estamos trabajando. Así que vamos a darle continuidad. Este sería a grandes rasgos el contenido del documento. Les decía que está dividido en varios apartados, son 7, y algunos de ellos todavía tienen algunos incisos, iremos poco a poco desarrollándolos. Pero lo especial es que contestemos a la pregunta sobre la trascendencia de la obra de nuestro Señor Jesús en favor de sus escogidos. Pensamos que ustedes, que su servidora, somos escogidos de Dios. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué tenemos que hacer como tal? El primer apartado comienza hablando de quién es Jesús como el Hijo de Dios. Y bueno, de momento solo les presento estas dos citas, una de la Biblia directamente y otra que procede del Credo de Nicea. En Filipenses 2, 5 y también en el 8, la Biblia dice que Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, fíjense, dice que siendo él en forma de Dios, o sea, él ya tenía forma de Dios, él ya era Dios. Sin embargo, se despojó y vino a la tierra para hacerse semejante a nosotros. Y vivió aquí en la tierra, como todos sabemos. El texto obviamente lo explica un poquito más, pero finalmente es lo que se trata, de entender que Jesús al mismo tiempo era un Dios y al mismo tiempo era un hombre, o es, pongámoslo en presente. Al mismo tiempo es Dios y se convirtió en hombre mientras estuvo en la tierra. Hoy está en el cielo reinando a la diestra del Padre. El credo de Nicea, que ocurrió en el año 325, dejaba escrito: Jesús es eternamente engendrado del Padre, coeterno y consustancial con el Padre y el Espíritu. ¿Qué quiere decir?
que todos son eternos, que Jesús no tiene su origen aquí en la tierra. Jesús tuvo su origen, más bien no sabemos de su origen, es eterno, ha existido siempre, por los siglos de los siglos, y así mismo existirá. Y tiene la misma sustancia, está hecho de la misma naturaleza que el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo es Dios, es el Dios de dioses, es el Señor de señores. Es lo primero que tenemos que dejar asentado para poder entender cuál fue la obra que realizó aquí en la tierra. Él no fue, como muchos dicen, ¿no? Solamente un profeta o solamente una gran persona, no. Vamos a ver también en este segundo apartado del ensayo que la obra de nuestro Señor Jesucristo ya estaba preparada de antemano, fue predeterminada, quiere decir que se determinó mucho antes, que había un plan eterno que hicieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en donde decidieron conjuntamente las tres personas de la Trinidad el destino que iba a vivir el pecador. Por lo tanto, esa predestinación o ese destino previamente diseñado, pues ¿para qué sirve? Por un lado sirve para elegir algunos para ser salvados, entonces somos aprobados por gracia a pesar de nuestros pecados, ciertamente, pero otros quedan reprobados solamente porque el Señor, porque Dios aplica de esa manera su justicia. En este caso, la teología de la Reforma habla de un pacto muy especial que hicieron la Trinidad allá en la eternidad, y que en este sentido se entiende que fue entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes juntamente tomaron decisiones para lograr la redención del hombre. Sabemos que en ese pacto de redención, el Padre hace el diseño, el Hijo ejecuta ese plan y el Espíritu Santo acompaña el plan, gestiona el plan, impulsa el plan. Así dice que como la creación, este pacto fue un acto trinitario, es decir, un acto realizado por la Trinidad. Esto lo refiere nuestro pastor R.C. Sproul en un libro muy interesante que él nos pone a disposición, que se llama ¿Qué es la teología reformada? Un libro muy sencillo, un libro muy claro, muy didáctico, que nos va explicando paso a paso tanto este pacto de redención como muchas otras doctrinas propias de la teología de la Reforma. Ahora veamos en el apartado que también quedó inscrito en el ensayo sobre cuál es el papel del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la obra de Cristo. Primero, ya decíamos que el Padre lo que hace es hacer el diseño y ordenar que se cumpla esa ordenanza, esa idea que ya tenía, que era venir a redimir al hombre, porque sabemos que Dios en su omnisciencia todo lo sabe. Él sabía que el hombre creado iba a pecar, iba a fallar, que era necesario que viniera el Hijo, y el Hijo ciertamente lo que hace es ejecutar el plan. Él toma cuerpo, él se encarna, él viene y cumple y obedece voluntariamente la orden. ¿Cuál era la orden? Morir en la cruz del Calvario para perdón de los pecados, para salvar a los escogidos. Entonces, en esa predeterminación de ese pacto inicial de redención, quedamos unos salvados y otros justificadamente se van a la muerte eterna. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la obra de Cristo? ¿Cómo lo acompaña? Bueno, es un agente que está propiciando que las cosas ocurran, es el que viene y se acuerdan ustedes en el bautismo de Cristo, ahí lo bendice, ahí viene a hacer acto de presencia para acompañar el ministerio de Cristo. Después, cuando ya Cristo muere en la cruz y resucita, Él es el encargado de regenerarnos a nosotros para que ocurra un nuevo nacimiento, para que nosotros tengamos la posibilidad de escuchar la voz de Dios y poder ser redimidos. Si nosotros no estuviéramos vivos, porque ustedes recuerden que el pecado entró a través de Adán y de ahí en adelante todos quedamos contaminados y aún los niños nacen muertos, espiritualmente hablando. Para que surja esa nueva vida es necesario que el Espíritu Santo venga y regenere. Vamos a leer esta cita del hermano Baker, que en este caso él escribe un libro que se llama Teología Concisa y nos habla de cómo la doctrina de la Trinidad afirma que el hombre llamado Jesús es verdaderamente divino. La de la Encarnación afirma que el Jesús divino es verdaderamente humano.
Esto es un misterio, esto es algo muy difícil de explicar y que han entrado muchísimos en polémica, pero nosotros tenemos que remitirnos a la Biblia para entender que esto que afirma aquí el pastor Baker no es otra cosa que una realidad, que Jesús es Dios al mismo tiempo y al mismo tiempo es hombre, ¿no? En la divinidad humana y la humanidad divina de Dios. Ahí está representado. Tenemos otro apartado que se llama las funciones de Cristo para hacer su obra, es decir, bajo qué actividades o qué desempeño el Señor Jesús tuvo que realizar su obra redentora aquí en la tierra. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo primero es que él fungió como un profeta. Recuerden que él como profeta seguía cumpliendo las mismas funciones antiguo testamentarias, en donde el profeta, su papel principal era hablarle al pueblo de parte de Dios. Entonces, Jesús cuando hablaba también al pueblo de parte de Dios, siempre él decía, esta palabra que yo traigo es del Padre. Él anunciaba al Padre. Como sacerdote, los sacerdotes también antiguo testamentarios, lo que hacían era hablar a Dios de parte del pueblo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, él se ofreció como el sacrificio mismo, él iba a ofrecer el sacrificio, pero él mismo era el cordero inmolado que se ofrecía para la redención de los pecados. Entonces también una de sus funciones fue ser sacerdote. Y como rey, alguien se preguntará, bueno, los reyes, a pesar de que ellos eran gobernantes soberanos en el pueblo donde ejercían su mandato, ellos tenían que rendir cuentas por su propia conducta y también tenían que rendir cuentas delante de Dios por el comportamiento de sus súbditos. En este caso, nuestro Señor Jesús murió por nuestros pecados, él resucitó y reina por siempre. Está reinando ya. No va a reinar, ya está reinando, que desde luego como rey regresará a reinar eternamente encima de todo el mundo. Bien, yo pongo al extremo de estas tres grandes funciones otras dos muy importantes que atraviesan, que son como perpendiculares a estas principales tres, que son profeta, sacerdote y rey, que es mediador. Como profeta, como sacerdote y como rey, Jesús media. Él está de intermediario, reconciliando las partes que estaban separadas. Ustedes saben que con el pecado original, el ser humano quedó separado de Dios, el Señor quedó airado, enojado con el Hijo que falló y también con nosotros que somos pecadores, porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado provoca la ira de Dios y la ira de Dios pues merece un castigo. Pero ¿qué hizo nuestro mediador? Él detuvo el castigo, tomó el castigo para sí mismo, aplacó la ira de Dios y ahora nos pone en paz con nuestro Creador, con nuestro Señor, con Dios. Dios en su Trinidad, con Dios, todo Dios. ¿De acuerdo? También sucede que Jesucristo fungió como maestro. Al mismo tiempo que anunciaba, que le hablaba a Dios de parte del pueblo, o que le hablaba al pueblo de parte de Dios, o que él rendía cuentas por la conducta propia y la del pueblo, él también enseñaba la doctrina que traía del Padre. Él siempre que estuvo anunciando la palabra, él decía, yo esta palabra que traigo no es mía, es del Padre, del que me envió. Así que lo que él siempre anunciaba a través de su enseñanza era el arrepentimiento de los pecados y también venía preparando el camino para informarles a todos que tenían que arrepentirse. Teníamos que arrepentirnos y él nos anunciaba que ese arrepentimiento solamente podría venir y podría ser aceptado a partir de su muerte y de su resurrección. ¿Su muerte para qué? Para entregar los pecados y su resurrección para mostrar su poder, su gloria y su majestad. Entonces viene otro apartado que se llama la justificación, la gran obra de Cristo. ¿Qué sucede aquí? Ustedes ven aquí un esquema en donde planteamos que Dios hizo a Jesús pecado por causa nuestra. ¿Por qué lo hizo pecado? Porque sobre él cayó toda la ira de Dios. Sobre él cayó toda la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos justificados a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que él, Jesús, es el que toma nuestro pecado. Se dice que él recibe la imputación del pecado para que entonces nosotros recibamos la imputación de su justicia, la justicia de Dios. Entonces, él toma nuestro pecado y nosotros recibimos de su justicia. A eso se le llama la justificación forense. ¿Qué significa? Que directamente nosotros merecíamos el castigo.
Pero una justificación forense es que otro viene y ocupa nuestro lugar para que él sea castigado. Entonces, a través de esa imputación, lo que hace Dios, lo que hace Jesús, es traspasarnos la justicia de su Hijo, el único que jamás cometió pecado. Entonces, si entendemos la justificación, propiamente podemos entender cómo fue la gran obra de Cristo, dónde está lo maravilloso de la obra de Cristo. El pastor Baker lo explica muy bien. Él dice que la justificación es un acto judicial de Dios, por medio del cual indulta, atención, el Señor Jesús indulta a los pecadores, es decir, a nosotros, las personas malvadas, los impíos, para que seamos aceptados, para aceptarnos como justos y enderezar nuestro camino, enderezar de alguna forma nuestra relación permanente con Dios. Porque si antes estábamos separados, a través de esta imputación ahora tenemos libre acceso al Padre. En el siguiente momento, cuando hablamos del pacto de redención y la obra de Cristo, ¿por qué es importante hablar de este pacto? Bueno, vamos a encontrar, no directamente en la Biblia, sino a través de sus estudiosos, los teólogos de la Reforma, que han encontrado que a lo largo de toda la Biblia, la teología de la Reforma a veces también se entiende como la teología del pacto, porque a lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar diferentes pactos que hizo el soberano Dios Todopoderoso con su creación. Pero aquí vamos a encontrar un pacto muy especial. Antes de explicar ese pacto tan importante, quisiera hablarles de un pacto que algunos consideran que hizo Dios con Adán. ¿Por qué consideran esto? Porque piensan que en el tiempo en que vivía Adán, en el tiempo de la creación, recién creado el hombre, había un antiguo pacto en donde Dios habló con Adán y le pidió que obedeciera a la ley de Dios, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque si comía iba a morir. ¿Qué tenía que hacer Adán? Cumplir, obedecer ese pacto. Esa era la condición del pacto. Todos los pactos en la Biblia tienen una condición que pone el mandatario. Pero no es ese pacto en el que nos quisiéramos centrar. Quisiéramos centrarnos en el pacto de redención. ¿Por qué? Porque fue el pacto que dijimos que se celebró en la eternidad pasada entre las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que es la base de todo cualquier otro pacto que podamos localizar en la Biblia. ¿Por qué? Porque en la eternidad pasada, ese pacto de redención en donde Padre, Hijo y Espíritu Santo se pusieron de acuerdo, bueno, pues ¿para qué era necesario ese pacto? Era necesario porque nosotros de origen, cuando después de Adán, que en el pacto de obras falló, que él cometió el pecado original y en donde decimos que todos nacemos muertos, era necesario que viniera este segundo pacto, en donde ya venía lo que le llaman en la Biblia el segundo Adán, ¿verdad? Porque decía que el primer Adán pues vino para provocar muerte en el hombre, pero el segundo Adán, que es Cristo, viene para ser un espíritu vivificante. Entonces este pacto de redención sirve para limpiarnos del pecado. ¿Y quién lo ejecutó? ¿Quién lo cumplió? Dijimos que fue Jesús, que lo cumplió con su obra mediadora, muriendo en la cruz y borrando el pecado. Entonces ese pacto de redención en realidad tiene su efecto máximo. Ahí es en donde podemos encontrar la obra máxima de Jesucristo, cuando Él se deja colocar voluntariamente en la cruz del Calvario y muere ahí, baja hasta el Seol, entrega nuestro pecado y al tercer día dice la palabra de Dios que Él resucita y sale gloriosamente derrotando a la muerte. ¿Qué pasa entonces? Ya vamos a ver ahora sí, para ir acercándonos al final, cuáles son las implicaciones de la obra de Cristo en la vida de nosotros como cristianos. Primero, y como punto muy relevante, es que tenemos que reflejar a Cristo. O sea, tenemos que mostrar la imagen de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo lo desglosé en varios puntos, usted puede encontrar muchísimos más, pero lo importante es si usted se centra en reflejar a Cristo, de ahí puede derivar cualquier otro. Glorificar a nuestro Dios adorándolo. ¿Qué significa adorarlo? Amarlo con un amor extremo y demostrárselo con nuestro comportamiento, con nuestro servicio, con nuestro amor a nuestros semejantes, con nuestro amor hacia la obra de Dios. Obedecerle al Señor, ser obedientes. ¿Para qué? ¿Cómo le podemos obedecer? Obviamente leyendo la palabra, conociendo cuál es su voluntad y tratando de cumplirla en nuestras vidas con la ayuda de su Espíritu Santo.
Perseverar. ¿Cómo hacemos para mantenernos fieles? Bueno, tratar de permanecer hasta el final, a pesar de las luchas, de las dificultades que tengamos. Mantenernos en santidad y en esa gracia salvadora que Él nos ha dado. ¿Qué es la santidad? La santidad es apartarnos del pecado. Dice la palabra del Señor, sed santos como yo soy santo. Entonces, apartarnos del mal. ¿Para qué? Pues para imitar netamente 100% la obra de Cristo y, como dijimos, reflejarlo a Él. Si nosotros imitamos la obra que Dios hizo, nos estamos pareciendo al Señor. Vivir de manera agradable a nuestro Dios. ¿Qué será lo que le agrada? Bueno, pues leamos la Biblia para saber qué es lo agradable, qué le gusta, cómo le gusta que nos comportemos, qué pecados tenemos que abandonar, etcétera. Cumplir con la gran comisión. ¿Cuál comisión? La de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, estamos cumpliendo con esa gran comisión. Cuando damos un buen testimonio como hijos de Dios, estamos cumpliendo con la gran comisión. Y por último, hermanos, que algunos considerarían poco relevante y a mí me parece fundamental, es hacer comunidad con los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos dijo que si nosotros amábamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ahí se vería realmente que somos sus discípulos. Entonces hagamos comunidad, es decir, compartamos el tiempo, compartamos el pan, compartamos las bendiciones con otros hermanos que también profesan la misma fe. Y quiero decirles una frase maravillosa que a mí me encanta y que está en un libro que hace tiempo publicó el pastor en donde su servidora se congrega ya por más de 30 años. El libro se llama Más allá del sacrificio y es del pastor Alejandro Corzo y dice, cuando sientas que ya no puedes más, mira la cruz y lo maravilloso que ahí sucedió, te dará fuerzas y te levantará. ¿Se imagina usted? Mirar a la cruz ya no es como en otro tiempo, que mirábamos a un símbolo solamente, que mirábamos a un amuleto solamente, sino que estamos mirando que en esa cruz el Señor Jesús entregó su vida, derramó su sangre por nosotros para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna, para un día poder morar y reinar en su presencia. Estas son las conclusiones que extraemos de este ensayo sobre la trascendencia de la obra de Cristo en la cruz a favor de sus escogidos. Fue la pregunta inicial, ¿cuál es la trascendencia? ¿Será trascendente la obra de Cristo o será algo común que ocurrió en la historia? Bueno, desde nuestro estudio vemos que la obra de Cristo comenzó y terminará en la eternidad. Por lo pronto, ahí está una gran trascendencia. No comenzó aquí en la tierra, comenzó allá en la eternidad, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un perfecto diseño de todo el plan de salvación para sus hijos. ¿Qué más? Bueno, que hubo un pacto de obras en donde el Padre hizo el diseño, Jesucristo lo ejecutó, el Espíritu Santo gestionó y trabajó para que se fuera cumpliendo. Y sigue trabajando hoy en día. Él se quedó, Él es nuestro consolador. ¿Qué otra implicación importante? Bueno, que tenemos que glorificar a nuestro Dios a través de diferentes actos y buscar ser imagen perfecta de Él, imitarlo en todo lo posible. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es replicar su obra y tratar de estar en constante comunión con Él. Porque ¿cómo hizo Dios para cumplir? ¿Cómo hizo Cristo para cumplir con su obra salvadora? Recordemos, Él fungió como profeta, como sacerdote, como rey, ha sido nuestro mediador durante todo el tiempo en que Él ha estado trabajando en favor nuestro. Quizá todavía no nos enterábamos que Él iba a trabajar, pero ya estaba trabajando desde antes. Él puso su voluntad a los pies de Cristo para ser obediente y ser ese cordero inmolado. Él ha hecho esa obra maravillosa de obediencia como ese cordero que se entregó de forma voluntaria. Entonces, ¿qué nos queda? Aquí ponemos una imagen en donde, bueno, no nos queda más que seguir la obra de Cristo, que también tratar de imitarlo en todos los aspectos, que veamos cuál fue el gran impacto que ha tenido la obra de Cristo en la cruz. Y eso de nuestra parte, hermanos, pues prácticamente sería todo. Solo queremos dejarles aquí en pantalla por unos instantes la bibliografía que utilizamos. Básicamente la palabra de Dios, la Biblia Reina Valera, que es una versión que nos parece muy adecuada, muy fiel. Los libros que están aquí citados, que son los que consultamos, y bueno, pues agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aprendiendo y ojalá y nos siga dando también tiempo y vida para seguir compartiendo con otras personas estas maravillas, estos descubrimientos que estamos haciendo a partir de
estudiar en este seminario esta maestría en teología reformada. Que el Señor les bendiga ampliamente. Nos despedimos y no nos queda más que decirle, pues muchas gracias. Gracias por su atención, gracias porque nos ha permitido pues compartirle un poco de lo que el Señor nos ha dado a través de este ensayo. Muchísimas gracias.